¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días. Este día miércoles 12 de julio del año 2023, la entrevista con José Maldonado, el MASI, quien nos acompaña. Él está como candidato a la Asamblea por Imbabura en representación de la EDC 5, la Revolución Ciudadana Listas 5. Les saludamos cordialmente a José Maldonado, el MASI. Bienvenido. Expectativa. Imanaya, taitakuna, mamakuna, wambrakuna, kuitzakuna, wawakuna, ña, richarichi. Buenos días a toda la audiencia de Radio Expectativa. Ritmo. Estamos Sí, en Ritmo. Y bueno, es la forma como saludaba en los enlaces ciudadanos del así economista es. Rafael Correa. No decía Alipunya, No, también, no. a Eso mí es buenos días, yo ¿no? soy profe de Quichua. Y decir Alipunya es una situación medio especial, porque es una copia textual del español. Ali, Ahí. bueno, punja, día. Buen día. Y usted, por ejemplo, en una época que necesitamos lluvias y está haciendo sol y usted va a saludar a Ali Punja y el indígena se queda pensando, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde Claro. está la lluvia? Y entonces no es así directo, ¿no? Más bien Buenos nosotros días, decimos Imanaya, Imanaya. que quiere decir, hola, ¿qué tal? Y gracias es Yapuchani. Yupaychani dicen Yupaychani. ahora, pero Tampoco. no, No. nosotros decimos Pagui, del español. Porque en el mundo indígena es la reciprocidad. Usted hace algo por Pai. mí, yo algo por ti, y ahí se acaba. Y el pay es del español de Dios le pague. Pay, pague. Dicen que era más popular en ese tiempo los demás ciudadanos que el propio presidente Correa. No creo, O no creo. bueno, querían tomarse las fotos con usted y tenía un gran este, atractivo y simpatía con la gente, ¿no? Bueno, por lo que le molestaba al presidente Correa. Y yo creo que tenían más facilidad de tomarse fotos conmigo porque no tenía seguridad. En cambio, el presidente siempre estaba con la seguridad y Claro. no le permitían mucho que tengan acceso. Pero usted le conoce al presidente, el expresidente desde la época de la San Francisco, ¿no? Sí, en la Ya. Universidad de San Ahí Francisco, ahí era lo profesor. conocí. Sí, él era una especie de decano y profesor y yo era profesor de Quichua. ¿Y él compartió las clases o cómo era? Sí, ¿Cómo se hizo amigo usted? no, yo no me hice amigo de él. Ujú. Él Él se se hizo hizo amigo. amigo mío, valga la aclaración. Que es diferente, ¿no? La situación era que yo estaba dando clases y un semestre se acercó un señor alto y dijo, compañerito, yo quiero aprender quichua. Entonces yo dije, con todo gusto, como le vi la talla grande y yo pequeñito, entonces ni Claro, cómo decir, cuidado. Entonces ahí claro. vino y ahí supe que era decano de la Facultad de Economía y era un estudiante y un alumno más. Y Se diferenció para ya. decir que él era profesor o decano. Y ese nivel también se mantuvo cuando era presidente, o sea, no se creía demasiado el presidente con José. Bueno, usted sabe cuando usted es profesor y otro es alumno, casi siempre se mantiene eso a lo largo de la vida, ¿no? Ya. Entonces teníamos esa especie de respeto, ¿no? Pero yo le molestaba mucho. Ujú. Y entonces él también se sonreía, a veces decía, ya, para de molestarme, estás molestando. Pero siempre era esa relación que tuvimos en la universidad de alumno-estudiante Se mantuvo, y era un alumno muy molestoso, eso sí. claro. Inquieto, apasionado. Le ponía mucha El pasión a todo. carácter también, Sí, fosforito, ¿no? mucha pasión. Fosforito. Ya. Sí. Mucha pasión a todo lo que hacía. Él era un oyente, pero cuando había exámenes, él venía a dar exámenes. Porque yo Mm. decía, si yo soy oyente, ya pues el examen no doy, solo voy a las clases, ¿no? Pero él Ujú. era, quiero dar el examen. Y cuando estaba ahí una pregunta, y era así, pero ¿cómo era esto? Y así, o sea, pero yo decía, es oyente, solo debería venir a las clases y no dar examen. Pero él era así con pasión para hacer todo. Claro. Era perfeccionista también. Por Ya. supuesto. Y exigía lo mismo a toda la gente que estaba a su alrededor. Ujú. Y era muy intenso y decía, si no hay nada que hacer, ustedes tienen que ser proactivos. Hay muchas cosas que hacer. No es Ya. que ya en este momento terminó. Hay mucho que hacer, observar y ver qué es lo que está mal para seguir haciéndolo bien. Y sabe que el expresidente también vivió aquí en Ibarra algunos meses, ¿no? Algo así me Sí, comentaron, hace sí. 30 años en el tema este del Colegio Sánchez y Cifuentes de la ciudad Ya, de Ibarra. Ahí ajá, creo que tenía alguna actividad de carácter social con este tema de los ya. Boy Scouts y todo Sí, eso, ¿no? exacto, ajá. Bueno, él tenía un pequeño defecto, ¿no? ¿Cuál era? O sea, yo veo que no hay personas perfectas, o sea, luchan, son intensos, hacen trabajos interesantes, pero siempre tienen alguna cosa que los, no llega a la perfección, ¿no? Ujú. Era Usted, hincha del MLE. hincha del Emelec, y ahí le molestaba a usted cuando perdía el Emelec, Sí, ¿no? no, uy, eso era una sabatina cuando el Emelec perdía, uno tenía que centrarse solamente en no hacerle bromas porque él siempre me decía, ni una palabra sobre el resultado del partido. Del partido Sí, del equipo eléctrico. Y también ajá. usted molestaba el tema de cuando él cantaba, ¿no? Ah, sí. Porque Claro. todos decían canta bonito. Y me decía, ¿ves? Todos me dicen canta bonito. Y yo decía, ¿en serio, Presi?
es que usted es presi, por eso dicen que canta bonito. Claro. Ajá. Mejor hay que ser sincero. Usted le decía, no, Sí, canta también que está digamos. bien. Sí, ajá. Claro. Pero también usted hacía la traducción con Jorge Glass y Lenny Moreno, ¿no? Sí. Cuando estaba ausente el presidente Rafael Correa, entonces cuando era vicepresidente de Lenín Moreno, hicimos ahí también los enlaces Ujú. y yo traducía también para Lenín Moreno. Y luego estuvo Jorge Glass, también para Jorge Glass. Pero la empatía era con Rafael Correa, la suya. Claro, con él sí, con los otros tenía más, era muy formal yo. Aunque con Jorge Glass sí era para bromear un poco con él también. Y estas bromas que usted le hacía y que le permitía al presidente Correa, ¿estaban libretadas o eran improvisadas? No, no, nunca teníamos un libreto porque el material yo recibí el viernes a la 1 de la mañana y no me gustaba la noche cultural porque el último La reporte venía noche, de la noche era el cultural. viernes, ¿no? Claro. Sí, y era 2, 3 de la mañana y uno había que estar a la espera de eso para revisar. Y no solo eso, al siguiente día, cuando era el enlace, yo tenía todo el material ya para hacer la traducción, pero él cuando hablaba se acordaba de un detalle y aumentaba, entonces uno había que estar muy atento las Muy 4 pila, horas. ¿no? Y este resumen era real de lo que él decía. Sí, sí, Sí. exactamente. Y él Porque uno no sabía lo que estaba hablando más. sí, pero el Presi Correa entendía y él me decía, mira, tienes que dar a conocer todo lo que estamos haciendo porque gran parte de los beneficiados también es la población Ujú. indígena, quichua y en general todas las nacionalidades. Tienes que hacerlo y porque ellos deben saber lo que estamos haciendo. Y muchas de estas obras es en beneficio de la gente más necesitada y entre ellos se encuentra la población de la nacionalidad quichua. Usted le dijo que termina Rafael invicto. ¿Por qué le dijo así? Fue 15 elecciones y las Allá. 15 ganó. 15 Entonces, elecciones para sí, desde el 2007, de el 2007 6, hasta el ya. 2017 fue 15 elecciones que tuvo y las 15 ganó. Ujú. Entonces, invicto terminó. Bueno, en eso sí. Ya. ¿Quién es José Maldonado? Bueno, yo soy un indígena de la nacionalidad quichua, soy de aquí de Peguche. Nací en Peguche, Ujú. fui concebido en Quito. Mi papá migró más o menos en 1940 a Quito. Tejía ponchos y bufandas, yo también sabía tejer. Y luego cuando estudié ya tuve la oportunidad de dejar el tejido, aunque sí lo extraño, era muy lindo tejer. Y ya pues migramos a Quito, vivíamos en Quito, mis primeros hermanos todos somos concebidos en Quito, pero en Quito era un poco difícil Ujú. La vida, ¿no? tener el parto, ¿no? Mi papi era profesor en colegio, llegó a ser, y quería que tener la oportunidad de nacer en Quito en entiendo, no sé si a esa época había clínica o algo, pero los indígenas no nos dejaban. Ujú. Entonces él ya cuando iban a dar a luz venía acá a Peguche y en la casita que hasta ahora lo conservo, ahí nacimos todos mis hermanos. Y por Ya. eso también yo viví en Quito Ujú. y hace 2 años y medio vengo a arreglar esa casa porque mis hermanos dicen, ahí nacimos, hay que arreglarle, no podemos que nos tumben la casa. Entonces vine a arreglar y ahí sí conocí el municipio de Otavalo, cómo ha sido. ¿Cómo ha sido? Cada semana un documento, y me fui quedando a tal punto que ya casi lo que antes venía por 2 días a Peguche, hoy 2 días voy a Quito, sábado y domingo para Ujú. estar y ahí el resto del tiempo aquí arreglando, organizando y todo. Pero muy bonito la comunidad, se Ya. arregló muchas cosas y la casita ya quedó en pie. En qué año nació José? Yo Sí. soy del 58, Sacando las cuentas sería. 65 años, soy Mm, tercera edad, todo Ya, mitad, ya todo está mitad. ya tiene los beneficios de toda mitad, ¿no? A veces me da Que, vergüenza. que la luz, que el agua, sí, pero Me da vergüenza. Y la otra vez subí al trole y puse la cédula. para pagar Y la mitad, sí, ¿no? para pagar la mitad. Y me dieron una de 10 centavos. Me imagino que era por los lentes que me decían ya. También era con persona con discapacidad, tal vez. Entonces, Ya. me dieron el boleto de 10. Yo feliz, digo, ya tengo para regresar y otra vez. Sí, entonces, sí. Es interesante. Ya tenemos muchas cosas, ¿En, muchas en qué ventajas. mes de 58? El mejor mes, ¿Es? donde nacen los chéveres. ¿Cuál es el mes ese? Abril. Porque yo nací en diciembre del No, 58. abril. Ah, 58 Sí, también. entonces es mayor que mí, ¿no? Sí, en Sí. abril, donde también es del Presi, ¿no? Abril es en... Sí, Muchos cumplen años en abril, ¿no? sí, sí, ajá. Entonces, siempre me molestaba al Presi y le decía, somos los chéveres. Y él decía, sí, pero con excepciones, sabía decir. ¿Le extrañan al presidente? Sí, Y está como viendo... bueno, lo que más me sorprendió es como presidente las decisiones que tenía y la voluntad política que tenía. Eso sí Ujú, extraño. Porque él decía, aquí tenemos que hacer algo por la gente necesitada y lo hacía. ujú. A veces yo creo que le decían, pero no, tenemos que hacer esto. Y lo hacía y lo hacía y al O final sea, el resultado era muy efectivo para la gente más necesitada. pero el expresidente Rafael Correa, así como tiene
muchos que le quieren, también muchos que le odian, Sí, ¿no? sí, sí, Despertó sí, muchas sí. pasiones, Sí, muchos odios, ¿no? sí. Pero yo también me pregunto, digo, a veces no hablamos de los otros presidentes. Y también me pregunto, ¿qué hicieron? Yo no encuentro así una obra que me digan, tal presidente hizo esto, no encuentro. Ujú, Yo, por ejemplo, más o menos estudiaba en la universidad en la época de Osvaldo Hurtado. Y yo reviso todos los presidentes hasta Palacio, no encuentro nada. A no ser en la época de Osvaldo Hurtado la subretización, ¿no? Y en la de Yamil Mahuad la dolarización y la migración. Pero de ahí no encuentro nada. O sea, para decir, ah, no, este presidente hizo esta calle y esta calle no encuentro. ujú. O sea, y yo trato de rebuscar y no encuentro, ¿no? O sea, así para que la gente diga, O sea, algo que les identifique claro, en cada gobierno, ¿no? claro, ¿Qué le identifica de obras del gobierno de Rafael Correa? no, Las no, carreteras. no alcanzaría el tiempo para enumerarlas, ¿no? Pero las esenciales serían las carreteras hidroeléctricas, Carreteras ya, hidroeléctricas, lo que es el tren, el que es la sistema función, educativo, eh, principalmente también lo que es de la salud, hospitales. O sea, ya, en Quito hay una de diálisis, ¿no? Y eso creo que es una gran ayuda para la ujú, gente que antes iba a una clínica privada para hacerlo y el costo grande, ¿no? ya, Las mamografías, yo recuerdo de las mamitas que podían ir a hacerse y en un hospital público no tenía costo. ujú, Entonces me pareció muy cosas, pero era decisión, porque decían, pero esto le va a generar esto, y él decía, no, necesitamos esto y se hace. Y claro, después decían el resultado, veían que era efectivo, y ahí sí todos decían, yo sí le dije, yo sí le... El típico ecuatoriano, no, al comienzo no hagas, no hagas, y después cuando sale positivo, ah, no, yo sí te dije, yo yo sí sí te te dije, dije. no. Sí, O sea, todos asuman cuando llega el éxito, pero claro, en el proceso dicen, no, no, sí, tengas ajá. cuidado, ¿no? En ese sentido, me sorprendió mucho Rafael Correa, su Ujú. decisión y su determinación para hacerlo. Obviamente, habrá gente que ve muy mal eso también, ¿no? Pero a veces me pregunto, ¿por qué los otros presidentes no hicieron? Claro. Porque si los otros presidentes hacían, tal vez Rafael Correa hubiera aumentado más y el Ecuador estaría en una situación totalmente diferente. Y hoy, como yo tengo más años, soy mayor que usted, Sí, tienes que ¿sí? decirme. Yo conozco el Ecuador antes de Correa. Ujú, A mí no me contaron, a mí no me dijeron, vea las carreteras de nada. Yo. Porque yo viví en Cuenca 7 años trabajando. ujú. Y yo iba desde Quito a Cuenca en la emblemática, eh, en la emblemático transporte de acá de Imbabura. ¿Cuál es? Flor Imbabura, Flota Imbabura. claro. En esa iba de Quito a Cuenca. ¿Y qué carretera que era? O sea, uno por Chunchi no pasaba porque había deslaves y nunca se arreglaba. Entonces llegaba a Riobamba, se bajaba por Payatanga y subía a Suscal. Y de Suscal iba a Tambo, Tambo Cañar, Cañar Biblián, Biblián Azogues y luego a Cuenca. Y desde Cañar, desde Tambo a Biblián, ese sí era grada, ese no era carretera. Usted iba, pum, grada 1, pum, grada 2, y uno se despertaba, no decía, ya estoy cerca de Cuenca. Claro. Pero, José, se señala que, por ejemplo, el ferrocarril está inservible ahora, Sí, que se hizo, se recuperó en la época de Rafael sí, Correa. Igualmente, la Universidad Yache aquí en sí, Imbabura ajá, está, hay edificios abandonados. ya. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no están Bueno, yo activos entiendo esos? que como todo, a veces yo pienso en el Ecuador y veo cómo somos los ecuatorianos. No tenemos cultura de mantenimiento. Usted ve, hacen hoy mismo en Peguche, ¿no? Mm, Se hace adoquinado, quedó ahí, pero nunca barremos. El frentista no ya, barre. Entonces yo digo, son cosas que no tenemos y porque todas esas instituciones, las carreteras, Yacha y todo eso, con un mantenimiento y siguiendo todo el proceso, hoy tendríamos, por ejemplo, un Yacha y un centro de investigación, pero del mejor de Sudamérica, ¿no? está abandonado. Abandonado. La Entonces, idea fue buena, pero no se le mantuvo. sí, no se Ya. mantuvo y se necesitaba que alguien continúe con eso. Se esperaba que se continúe, pero no se continuó. ¿Hubo traiciones? Me imagino que sí. El ferrocarril no era un proyecto eh, efectivo, por eso que no está No, funcionando. realmente yo veo del ferrocarril, era al menos Para el turismo, ¿no? de las Muy partes bien, que ya. conocí, era una cosa muy extraordinaria. Había ya turismo del exterior y había gente que Venía, preguntaba, ¿no? Ya. sí, pero ese es el problema, el El mantenimiento. costo de mantenimiento Sí, también. Ya. en el Ecuador no asumimos eso. Ojalá en el futuro lleguemos a hacer una cultura de mantenimiento. Entonces, en ese sentido, no se tuvo eso y se Es abandonó. como el matrimonio, ¿no? Al principio es todo el coqueteo, después no hay mantenimiento Sí, y se rompe la relación. A su habla, mami, habla sí, por situación propia, ¿no? claro, por experiencia, Propia. Ajá. a su mami le gustaba el enlace ciudadano, Sí, ella le encantaba ver y saber y decía, pero no entendía mucho, no hablaba cuando yo español, hablaba, ¿no? no, cuando yo hablaba en quichua decía, ah, eso está haciendo el ¿Lo presi. ve? Sí, y ya hablaba de la carretera de lo que es Otavalo Ibarra, porque yo conocí no sé si recuerda cuando era empedrado, era una culebra, ¿no?
Sí, la de para 35, Otavalo. ¿no? Ya, sí, sí, sí. No, cuando era empedrado, no sé si, Correcto. o no, usted no andaba ahí esa época, usted estaba, Cuando me Otavalo imagino. solo iba. Sí, No, y, pero íbamos a Quito y siempre veíamos. sí, pero Claro. era empedrado. Después le Ujú. hicieron, ya no era el empedrado, sino ya se hizo en forma recta, pero nunca se acababa, ¿se acuerda? Era tierra, asfalto, o lastre, asfalto. Ya. Y después llega Rafael Correa y lo hace. Y mi mami oía eso y decía, tengo que ir a ver esa carretera. Y veníamos, ¿no? Siempre somos nosotros de buses y venían buses y mi mami era admirada, qué bonito que ha hecho. Y en la mitad de la noche sabíamos salir y decía, y con luces, dice, ¿no será caro la luz? Y yo decía, no, tenemos hidroeléctricas y las hidroeléctricas nos ayudan con esto de la luz. Y mi mami siempre se acordaba, decía, ya no hay apagones, porque antes había los En la típicos época de apagones. Sixto Durán, ¿se acuerda? Sí, Cuando había adelantaron la hora la de hora, Sixto, sí. tenía Entonces que decía, no hay levantarse más temprano. apagones y ella entendía justamente por lo que se explicaba en Quichua. Y había Ujú. muchos indígenas también cuando salíamos a Chimborazo y me decían, oiga, qué bien, y ahora ya sabemos que el gobierno está haciendo obras y ya, ya conocemos, porque antes no sabíamos qué, también hará un presidente, decían, ¿no? En ese sentido fue efectivo hacer la traducción en Quichua. ¿Qué aprendió de su casa, de su hogar? ¿Qué valores, qué principios, José? Bueno, de mi papi siempre era un trabajador. Él nunca, ¿Él trabajaba? él, Ya, él era tejedor de ponchos y bufandas y ujú, también llegó a ser profesor en Quito en unas escuelas, en colegios Central ya, Técnico, magisterio, ya. Gran Colombia y Manuela Cañizares de opciones Ujú. prácticas. Y de ahí creo que nos nació a los hermanos también ser profesores, ¿no? Entonces de él lo que aprendí es que todo el tiempo él hacía actividad. Y ahora hago lo mismo yo en Peguche, casi inconsciente, ¿no? Ya, Él cuando descansaba hacía otra actividad. Le gustaba trabajar con madera, arreglar sillas, hacer una aparentemente mesita. descansaba, pero no estaba haciendo otras cosas. Sí, entonces dejaba Ya, sus tejidos y hacía eso. Y hoy yo también aprendí algo sé conectar, algo sé hacer de madera. Y últimamente con los terrenos que está ahí de mi papi, entonces limpiar y todo. Por eso estoy un poco con la garganta. El ya. día lunes estaba ahí Porque que ya, picaba ahí la la tierra, viruta, ¿no? sí, ajá. Entonces en ese sentido, lo que La, aprendí es del trabajo, es la lo que lealtad también, honra a la persona. ya. Y la lealtad, por supuesto, sí. Pero no le gusta a usted las baladas. Escuché ahí que le gusta la música indígena y que es rockero. Sí, ¿Rock de cuál? bueno, sí, por ¿Del supuesto. metálico? Eso lo debo a mi hermano Jaime Maldonado. Él es el primer Tocayo, indígena ya. lingüista quichua que se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mm. Él es, yo digo, es una de las mejores primeras guitarras de indígenas. Toca la primera guitarra muy bien y él Ya. aprendía música indígena porque a mi mamá le gustaba escuchar música indígena y tocaba. Y él era rockero. Música indígena de Ñandamañache, por ejemplo. Algo Ñanda, así. Mañachi, Yari, Nahui, Ñaipa, últimamente tenemos Mana, Maimanta, Rima y todo eso, Bastante. él Sí. toca muy bien, entonces, pero no ha tenido grupo. Y después a él le gustaba la música rock, porque alguna vez en el colegio vio una guitarra eléctrica y comenzó a tocar y le gustó. Entonces él fue mi influencia y él fue mi maestro también de profesor de quichua. Él sí es profesor y Ujú. él me enseñó a mí y por eso yo continué con esto. Y a veces dicen que el alumno sale mejor que el maestro, no. Puede Como el ser. presidente salió mejor que el maestro también. Ajá. Claro. Y entonces no le gustan las baladas. No, ¿O o cuáles sea, son? de escucharlo escucho. Ya. O sea, pero música indígena y música rock. Usted me pone, ¿Colecciona o compra o no? ahora con el internet ya no Ya no, necesitamos no. comprar. Ha Antes sí cambiado tenía, todo, ¿no? sí. Esa Entonces, por ejemplo, realidad. usted me pone Rolling Stones, es, es increíble, ¿no? Usted me pone Red Hot Chili Peppers, oh, increíble. Muy Usted me bien. pone ahí Ten Years After, es Iron increíble. Maiden. Oh, ay, O ay, eso sí es Black palabra mayor. Sabbath. Y por supuesto, Pink en Floyd, que viene Pink Floyd, Roger Roger Waters, ¿no? Waters viene en diciembre Se a va a ir Quito. allá ese. Vivo o muerto estaré ahí. Aunque tuve la oportunidad de verlo también allá, el concierto que dio allá Ya. en Montevideo. Pero él viene solo, no viene con el resto de... O ya No, se ya solo, desintegró el solo, ¿no? grupo, Sí, ya. pero se mantiene toda la estructura y es muy espectacular, espectacular el concierto. Claro, o sea, que usted va de polo a polo, ¿no? El indígena y el Sí, rockero. sí, y en la mitad sí escucho, o sea, la tejedora manavita que le gustaba al presidente y todo, sí, sí le escucho, o sea, por respeto escucho, Ujú. sí, pero de ahí que me agrade, Nunca le hizo enojar al presidente corriendo los enlaces ciudadanos. O algún día sí dijo, ya no hables más, No, José. una vez cuando el Emelec perdió 6-0 y me dijo como es que no Goleada, ¿no? quiero que hables del 6-0. Y no hablé, pero yo vi que decía, se reunió a las 6 de la mañana. Entonces yo decía, presidente, ¿y usted se reunió a las 6 de la mañana? Y él era, sí, y toda la gente se sonreía, ¿no? Y de ustedes, había otros trabajos que había hecho, de ustedes hizo 6 puntos sobre este tema. Y el presidente, sí, sí, yo hice los 6 puntos y todo así. Y se terminó el enlace. Y yo ya estaba yéndome para tomar el bus y viene uno de seguridad y dice, Mashi, el presidente le necesita un rapidito. Digo, ¿y para qué? No se venga rápido y me voy y le digo, sí, presidente.
te dije que no me hables del... Digo, pero yo nunca dije nada en el Nunca. marcador. Ya. ¿Y qué era eso de 6 de la mañana, Pero es 6 subjetivo, puntos? ¿no? Sí. Y entonces se puso enojado, pero era momentáneo, ¿no? Sí, Pero sí, ese sí. tipo de enojo sí. ¿Usted es el único que le hacía reír o que le gastaba bromas al presidente? Dicen que sí, porque era muy, muy enojón era el Ujú. presidente y muy estricto, con, Ya. con sus ministros y todo, muy estricto y muy exigente. Ajá. ¿Usted considera que no debe estar prófugo, es decir, que está equivocadamente prófugo, acusado por el tema de sobornos? Bueno, yo entiendo que en su momento se sabrá toda la verdad y Ya, ojalá haya una justicia que vea realmente qué es lo que sucedió. Pero por el momento lo que la justicia dice que es sentenciado y todo, ¿no? ya, Pero ojalá haya oportunidad de que él pueda decir esta situación se ya. presentó de esta forma y ya. Y ojalá venga del país. Así viene va a arrasar en el país. Tiene muchos ¿Por qué seguidores. tiene ese respaldo popular la Revolución Ciudadana? Yo pienso A pesar de las acusaciones que existen. más que Revolución Ciudadana, como eres Rafael Licés Correa, Correa. sí, yo pienso que es el presidente el que tiene gran audiencia, porque por todo lo que hizo, ¿no? Claro, Sí, o sea, hace unos 2 días estuve aquí en Ibarra y un señor se me acercó en acercó esta ya. asamblea y me dijo, vea, Mashi, si usted tiene chance de ir al presi, dígale muchas gracias. Digo, ¿por qué? ¿Qué Dice, ha hecho? yo tuve un hijo con enfermedad catastrófica Ya. y yo no tenía dinero. Y fui, dijo, a un hospital público y me dieron todo para mi hijo. Y mi hijo ahora está sano y parece que ya va a ser un profesional. Ujú. Entonces decía, eso hizo Rafael Correa. Yo creo que por eso tiene tantos seguidores, ¿no? Y también detractores, por supuesto. Claro. Ajá. Pero tienen voto duro del 25%, se habla aquí en el Sí, país. eso se Y en mantiene, Imbabura, ¿no? ¿no? Sí, sí, se mantiene eso, ¿no? Y es el voto duro muchas veces que ayuda a mucha gente para llegar a ser electo, ¿no? Pero hay que ser realistas, es el voto duro de Correa. Claro. Casi como lo que ocurría con Velasco Ibarra, ¿no? Que con la Ah, presidencia de sí, Velasco, sí, ¿no es sí, cierto? Porque él sí, era un caudillo, diría yo, sí, Velasco Ibarra, ajá, ¿no? Y sí, era un impacto cuando venía a la claro, ciudad, venía a Ibarra, se le veía ujú, el talante de mandatario, ¿no? sí, ajá, Estadista, diría yo, Velasco Ibarra. sí. No lo conoce usted, ¿no? No tengo mucho, que sé que llegó a las 5 presidencias y creo que solo una concluyó y el resto fueron Le defenestrados, tumbaron, ¿no? Sí, desestabilizado. ajá. Golpe de Estado. ¿Por qué como candidato ahora José Maldonado Masi? Bueno, ¿Por qué el salto a la política? yo soy bien sincero. En el 2006, el economista Rafael Correa me pidió apoyo cuando iniciaba su carrera hacia la Ujú. presidencia. Yo con todo gusto fui y le apoyé. En las presidenciales de Arauz Rabascal, igual me pidió que le apoye, faltando 2 semanas para la primera vuelta. Ya, Yo estaba fuera del ambiente político. Terminé la función en las instituciones públicas y me dediqué a lo mío. Y además ser la marca Correa fue todo negativo. Sí, había una institución superior que me invitó a dar clases y yo iba contento y me ve y dice, uy, tú eres el Mashi. Digo, sí. Dice, no vamos a poder. Y digo, no te preocupes, le di la mano y le dije, tranquilo, no se preocupe, soy marca Correa, ¿sí? Una vez fui a una institución pública a pedir unos papeles, necesitaba, llegué y ya, le veo a una persona que le conocía, a una persona y me acerco, hola, ¿cómo estás? Dice, por Dios, no me des la mano. Digo, ¿por qué? Dice, es que me van a expulsar del trabajo. Entonces, ya entendí, dije, muy bien, soy Marca Correa, mejor no aparecerme. Y salí de la vida política. ya. Y luego vine acá a Otavalo y estaba constantemente en el municipio yendo y viniendo y creo que me vieron ahí, me pidieron un apoyo puntual para Anabela Hermosa que iba a ser candidata. Ya. Apoyo puntual y yo me he retirado. Yo Ujú. siempre soy apoyo puntual y me retiro, apoyo Correcto. puntual y me retiro. Y como me vieron aquí en Otavalo, me imagino que ya me estaban viendo, entonces me invitaron, me dijeron, estamos buscando a un profesional indígena para la asamblea. Pero así, ¿no? Me dijeron, queremos que tú seas, ¿no? Entonces yo digo, tal vez buscan el aval, digo, claro, aquí en Otavalo hay profesionales con tercer nivel, maestría, doctorados, digo, hay buen personal aquí indígena. Entonces, de pronto una vez me llamaron ¿cómo se llama? A uno de estas notarías. Y vengo Notaría. acá y dice, tiene que estar ahí. Yo pensé que era la fricción que tuve en Otavalo, tal vez vino a la Corte Superior. Y digo, o en Quito, la abogada, toda la artillería pesada, téngame. Yo que llego acá, dice, no, firme la declaración juramentada, usted es candidato. Aquí es muy Y complicado. entonces ahí de candidato, pero yo así buscar que yo quiero ser, no, 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 yo sí soy leal al Presi Correa, cuando él requiere, me dice, apóyame en esto, apoyo, listo Ujú. para apoyarle. ¿Y cómo va la campaña? Me O sorprende la un poco. pre-campaña. Porque La todavía no. pre-campaña me sorprende por lo que en las seccionales ganó acá en Imbabura dos alcaldías y la prefectura, En como que hay un Chilcatlón, despertar, Anabel ¿no? Hermosa, sí. Sí, como que hay un despertar y un reactivarse de los seguidores de Rafael Correa, ¿no? Ujú. En ese sentido, bastante interesante. Y cada vez que voy a las asambleas,
siguen las fotos, ¿no? Dicen, sí, por fin le conozco, quiero una foto. Y entonces, espero cobrar en el futuro para fondos de la Por campaña. las fotos. ¿Sí? Broma, nomás broma, sí, pero ese reconocimiento muy bonito y digo, todo se debe al economista Rafael Correa, porque decir yo soy el personaje es mentiría, yo no soy ningún personaje. El personaje es Rafael Correa y hoy tenemos como una representante para la presidencia a Luisa González. Ujú. Y que dicen está para la segunda vuelta. Seguro, firme. Bueno, lo que ¿O yo no creen las sí quiero encuestas? ser bien optimista tiene que ser en una sola vuelta. Ujú. Una sola vuelta tiene que ser. Y también ojalá tengamos asambleístas en mayoría para que Luisa pueda, con todas sus acciones y decisiones que requiere apoyo de la asamblea, nosotros podamos apoyarle y de esa Claro, manera todas esas propuestas se cumplan y de esta forma la gente más necesitada sea la beneficiada. correcto. Porque un candidato que estuvo aquí en este programa dijo que la Revolución Ciudadana es como la selección de Ecuador que va al Mundial y no pasa de octavos. O sea, va a la segunda vuelta, ¿Quieren pero campeonato? No. Oiga, pero Imbabura pone buenos futbolistas, ¿no? bueno, Goleadores. sí, sí. Sí. Pero no como en la época que cuando había Delgado y Por Méndez. eso digo, Imbabura Claro, siempre pone buenos futbolistas. ujú, Sí, el Valle del Chota, sí, pues con futbolistas increíbles, ¿no? claro. Ajá. En ese sentido, sí, Imbabura. Hoy que estoy por aquí, yo veo que es una provincia bendecida, oiga. Usted llega a Cajas y de Cajas ya ve San Pablo, el Imbabura. Va más al norte, Otavalo, Mm, mercado artesanal. Va más al norte, Cotacachi, con claro. todo lo del cuero. Va más al norte, a Tuntaki, con toda la parte textil. Llegamos a Ibarra y tenemos Yaguarcocha. Y tenemos Yacha Ya, es y una provincia Chachimbiro en multiétnica, Urcuquí. pluricultural, ¿no? Y Sí, paisajística con una y gran no me variedad. olvido del Valle del Chota, por favor, porque Sí, José Chalá sabe decir, no te olvides del Valle del Chota, Chota. Y José Chalá fue mi alumno en la así, Universidad Católica. chota madre. Sí, sí, él era mi alumno también y interesante, buena mano, dice. Buena Ujú. mano de profe. Sí, Claro, pero en ese tiempo sacó Pamela una curul, no entró José Chalá. sí. Ahora aspira que Pamela y entre José Maldonado. Yo estoy para apoyar, nada más. Ojalá O con mi sea, apoyo puedan llegar, o sea, no le va a afectar si pierde o no. no, yo tengo ahí maíz que desgranar y está ahí amontonado, entonces espero que termine esta campaña ya para seguir continuando, porque el maíz para los indígenas es nuestra vida, ¿no? Con el maíz Ya, hacemos tostado, hacemos mote, hacemos harina y es la correcto. comida que nos da para todo un año. ¿Qué tan importante es reactivarle el quichua como lengua para poder nosotros conversar y a intercambiar Ya, opiniones? por eso yo sí entro en conflicto cuando dice somos interculturales. No creo que somos No, interculturales, porque yo me he ido 6 años de escuela, colegio, 6 años escuela, 6 años colegio, 6 años de universidad y he así. aprendido todo lo que es la cultura urbana Ujú. occidental. Pero yo me pregunto, ¿la cultura urbana occidental conoce nuestra vida? Es muy poco lo que conoce. Entonces ahí la interculturalidad es bajísima, ¿no? Claro. Y lo del quichua, yo sí, muy satisfecho de lo que Rafael Correa utilizó el quichua en sus enlaces, utilizó en sus visitas a la comunidad, muy satisfecho, porque primero le visibilizó uno y dos, le dio una especie de prestigio al quichua. Eh, y ese fue el trabajo mío, ¿no? Utilizar la lengua, esa lengua que casi no se escuchaba y de pronto estaba junto en los enlaces sabatinos, estaba en el mismo nivel que el español y también había un presidente que hablaba. Eso lo que hizo es engrandecer al quichua. Ujú. En ese sentido, muy satisfecho y obviamente ojalá en el futuro podamos seguir difundiendo más el quichua Claro. o también ojalá la cultura urbana occidental también pueda aprender quichua. Que sea parte del pensum académico también, ¿o no? Sí es bueno que sea del pensum O mejor el académico, inglés. pero también el problema es que no tenemos muchos profesores de quichua. Necesitamos un Así. lugar donde se enseñe para enseñar quichua. En ese sentido nos falta mucho eso. Quichua o quechua. Quichua. Quichua. Ajá. Porque el otro viene de Perú, ¿no? Sí, quechua, pero más bien es el aspecto fonético, ¿no? Porque no es exactamente, no decimos, por ejemplo, sí en quichua es, usted escribe es A-R-I, o sea, si pronuncia sería Ari, pero cuando hablamos de, no es de exactamente una I, sino es Ari, Ari, Ari. Casi no suena la I, entonces es una especie de IE. Claro. Entonces, en ese sentido, la escritura que tenemos en el Ecuador es fonética y la que tenemos en Perú es más o menos la que se asimila como sería, ¿no? Con la E, con la Q, etcétera. Muy bien. Toda clase de éxitos en la campaña y que sea una campaña limpia, transparente, no con muchos ataques, ¿no? Ojalá, Ujú. ojalá. Y por supuesto estamos como en ritmo, en radio, ritmo. Y también con mucha expectativa, en el periódico La Expectativa. Gracias, José. Y Al hasta contrario, pronto. gracias por la invitación y Vamos a bueno, hacerle firmar el autógrafo de visitas al periódico Expectativa. Aquí han estado algunos de sus compañeros, algunos de sus
opositores también Ya. al exgobierno, así que Hay que poner un mensaje. un mensaje, sí, un autógrafo del MASI, ¿no? Ya, pongámosle. José Masi Maldonado Endares, ¿no? El segundo apellido, ¿no? Córdoba. Córdoba, perdón. Ajá. José Maldonado Córdoba, el Masi, muy popular durante los enlaces ciudadanos que se realizaban en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora está como candidato a la Asamblea, candidato principal por la provincia de Imbabura y por la alianza de la Está RC, medio Revolución Ciudadana. bilingüe. Gracias, y ya no, ni cómo decir, Yupaychani. Yupuchani, no. No, Dios le pague, pague. Pague, pague, eso sí. Muy Bueno, bien. un gusto Gracias, y buen día. todos 5, ¿no? Aquí está mi 5. Muy bien.